El sol apenas había disipado la niebla sobre Villa Esperanza cuando Clara Bastos fue llevada a la plaza central. No hubo anuncio formal, ni presencia oficial del imperio. Todo se hacía bajo la fachada de un evento de ajuste de deudas, como decían los hombres con corbata. Pero todos allí sabían, era una subasta de personas. Clara, con 19 años, tenía las muñecas atadas y los ojos secos. Ya no lloraba. No después de semanas encerrada y humillada por su propio padre, Anselmo Bastos, un hombre de 1905, nombre pero poca honra, dispuesto a deshacerse de una hija que ya no servía a sus intereses políticos. La gente se aglomeraba en silencio, con miradas furtivas y respiraciones contenidas. Entre los presentes, figuras conocidas, comerciantes, hacendados, hasta el juez Golbeya, todos al acecho como depredadores en torno a una presa abatida. Entre ellos, Elías Sampayo permanecía a la orilla de la multitud. Negro, alto, de semblante grave y manos callosas, era un hombre que cargaba respeto y desconfianza a partes iguales. A sus 42 años, dueño de un pequeño terreno que cultivaba con sudor y dignidad, Elías no había venido por curiosidad. Sabía, como todos, lo que aquella subasta escondía, y, ese día, llevaba un impulso que ni él mismo supo nombrar al despertar. Su esposa y su hijo se habían ido hacía 2 años, llevados por una fiebre que la medicina del pueblo ignoró. Desde entonces, Elías vivía solo, con el peso del duelo y la soledad de quien no se mezcla con los blancos ni es aceptado por sus iguales, temerosos de represalias. Observaba a Clara, tan joven y pálida, y algo dentro de él se movía, una mezcla de indignación y compasión, y con ese sentimiento decidió que no saldría de allí con las manos vacías. El subastador, un hombre gordo de voz arrastrada, comenzó las pujas con una sonrisa cínica. Llamaba a Clara joven de buen trato, como si presentara un objeto raro. Las primeras pujas vinieron de hombres cuya fama corría por las tabernas, figuras de aliento, agrio y malas intenciones. Elías apretó el sombrero contra el pecho. Las monedas guardadas durante meses estaban allí, en el bolsillo interior de su chaqueta raída. Era todo lo que tenía, además de las semillas para la próxima siembra. Cuando escuchó que uno de los hombres ofrecía un valor equivalente a la ganancia de una buena cosecha, sintió hervir la rabia. En un impulso que sorprendió hasta a sí mismo, su voz sonó firme, cortando el aire. 200.000 reis. Hubo un murmullo, risas ahogadas, y las miradas se volvieron. Un negro atreviéndose a desafiar a la élite local, pero nadie aumentó la puja. Quizás por desprecio, quizás por miedo a involucrarse con un hombre que, aunque marginado, se sabía terco y peligroso cuando se le provoca. Al sonido del martillo Elías avanzó, deshaciendo los nudos de las muñecas de la joven. Ella no retrocedió, ni agradeció. Solo lo miró a los ojos, con una expresión que mezclaba cansancio y desconfianza. El camino hasta la choza de Elías fue recorrido en silencio. Clara caminaba con pasos firmes, rechazando cualquier ayuda, incluso cuando el barro del atajo pesaba en sus zapatos gastados. Elías respetó su espacio. No intentó hablar, ni ofrecer consuelo. Sabía que ninguna palabra serviría en ese momento. Al llegar a la humilde pero limpia casa, abrió la puerta e indicó con un gesto la silla junto a la chimenea apagada. Ella no se sentó. Recorrió el pequeño espacio con la mirada atenta, como quien calcula rutas de fuga. Por último, se apoyó en la pared y con voz ronca preguntó, ¿por qué? Elías, sentado a la mesa, tardó en responder. No tenía una respuesta clara. Solo dijo, porque no podía dejarlo como estaba. Y esas palabras, simples, fueron el inicio de algo que ninguno de los dos imaginaba esa mañana. El día siguió lento, sofocado por el calor húmedo que hacía pesar el aire.
Elías salió a buscar agua en el pozo. Al regresar, encontró a Clara aún de pie, ahora junto a la ventana, observando la hierba alta del patio. Notó cómo ella mantenía los hombros tensos, como quien no permite un instante de debilidad. Sobre la mesa dejó un trozo de pan y una jarra de agua. Ella permaneció inmóvil, como si ignorara la oferta, pero cuando él salió nuevamente a cortar leña, escuchó el leve arrastrar de una silla y el tintinear de la vajilla. No era hambre, era supervivencia. Elías, afuera, se permitió un breve suspiro. No sabía qué hacer con aquella joven. La había salvado de lo peor, pero ahora ella estaba allí, cargando heridas que él no sabía cómo curar. Al atardecer, una visita inesperada. Doña Aurora Teles, partera, curandera y mujer de coraje, traía consigo un olfato agudo para las movidas del pueblo. Llegó sin ceremonia tocando 2 veces la puerta antes de entrar. Al ver a Clara, sus ojos de un castaño profundo la examinaron sin juicio. «Niña, si necesitas ayuda, mi puerta está abierta», dijo, con voz baja pero firme. Elías asintió en agradecimiento. No necesitaba explicar nada a Aurora. Ella comprendía más de lo que las palabras podían decir. Clara, por su parte, observó a la mujer con curiosidad contenida. Por primera vez, los rasgos de dureza en su rostro parecieron ceder, aunque solo fuera un instante. La presencia de Aurora tenía ese poder. Disipaba, aunque temporalmente, los muros que el miedo y el dolor levantan alrededor de un alma. Cuando cayó la noche, Clara finalmente habló más que una palabra suelta. Sentada cerca de la chimenea que Elías había encendido, con la mirada fija en las llamas, soltó como si hablara consigo misma: «Tengo una llave». Elías levantó la vista del trabajo de reparar una silla. No preguntó de inmediato. Dejó que ella continuara, como alguien que respeta el ritmo del otro. Clara se quitó el zapato izquierdo y, desde la plantilla rasgada, sacó una pequeña llave de metal. «Es de la caja fuerte de mi padre. Tiene documentos, cosas que hacen con las tierras». Sus ojos no brillaban con esperanza, sino con una determinación fría. Estaba claro que no era un plan improvisado. Clara ya venía pensando en cómo reaccionar, incluso durante el cautiverio. Elías comprendió que había mucho más en esa joven de lo que aparentaba. Sin rodeos, Clara explicó lo que sabía. El coronel local y su padre, con apoyo del juez Golbella y otros hombres del pueblo, estaban manipulando registros de propiedad para controlar las mejores tierras antes de la llegada del ferrocarril. Fraudes, falsificaciones, sobornos. La llave, pequeña pero crucial, podría abrir pruebas que derribarían ese esquema. Elías escuchó en silencio, ponderando los riesgos. Sabía que un paso en falso podría costarles la vida, pero también reconocía la verdad en sus ojos. Clara no buscaba una venganza ciega. Quería exponer lo que estaba podrido, limpiar una parte de ese mundo que la había destruido. Por un instante, Elías sintió un peso nuevo sobre sus hombros, el peso de la elección. Ese día, que había comenzado como cualquier otro, ya no era un día común. Era un punto de inflexión. Doña Aurora volvió esa misma noche. Traía no solo hierbas y ungüentos, sino también noticias. El nuevo juez llega mañana con los ingenieros del ferrocarril. Dicen que vienen a medir los trazados. Sus ojos se encontraron con los de Elías, con un significado claro. El tiempo era corto. Clara, sentada a la mesa, absorbió la información con rapidez. Es nuestra oportunidad. Si logramos que esos documentos lleguen a ellos antes de que mi padre y el coronel manipulen la visita. La frase quedó suspendida, pero la conclusión era obvia. Elías sintió un frío en el pecho. No era hombre de correr riesgos tontos, pero había una fuerza en esa joven, una claridad que no se ve en chicas criadas a la sombra de hombres poderosos. Pensó en su esposa,
en el hijo perdido y en la tierra que apenas podía proteger de los ataques de la élite local. El destino le ofrecía una elección, y él ya sabía cuál tomaría. En las primeras horas de la madrugada, Clara y Elías trazaron un plan. Ella sabía dónde estaba la caja fuerte, en el despacho de su padre, dentro de un armario de madera maciza. La casa aún guardaba viejas costumbres, empleados durmiendo en el fondo, seguridad floja confiada a un matón borracho. Elías conocía las rutas de acceso, los horarios de la guardia nocturna, pero no podía entrar solo. Un negro en casa ajena sería asesinado sin juicio. Clara, en cambio, tenía el rostro conocido, aunque avergonzado por la vergüenza pública. Decidieron que ella misma entraría, mientras Elías aguardaría en las sombras para protegerla en caso de problema. No había espacio para errores. Cada detalle debía estar cronometrado. La tensión flotaba en la pequeña choza como una nube densa, pero esa noche, entre miradas cómplices y respiraciones contenidas, nació una alianza, frágil pero real. Antes que cantara el primer gallo, Elías ensilló el caballo y ayudó a Clara a montar. El cielo, aún oscuro, les daba la protección que necesitaban. En el camino de tierra, rodeado de maleza y silencio, no dijeron palabra, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, en el peso de lo que estaba por venir. Al llegar cerca de la casa de los Bastos, ocultaron el caballo entre los árboles. Elías señaló un punto ciego en el muro lateral, por donde Clara podría entrar sin ser vista. La mirada que ella le lanzó antes de seguir no era de miedo, sino de un coraje desnudo, sin adornos. Por breves segundos, Elías reconoció allí no a una niña frágil, sino a una mujer capaz de cambiar destinos. Quedó en la sombra, tenso, con los sentidos agudizados. Nunca el tiempo le pareció tan lento como en esa espera. Clara se deslizó por la propiedad como una sombra. El cuerpo recordaba los caminos de infancia, los corredores que un día recorrió en otros tiempos, antes de que su padre la vendiera como mercancía. En el despacho, las manos temblaban ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. Un clic seco. La caja fuerte se abrió. Allí estaban los documentos, contratos, forjados, mapas alterados, registros de sobornos. Con destreza, metió todo en la bolsa de tela escondida bajo el vestido. No había espacio para vacilaciones. Regresó por el mismo camino, los sentidos agudizados a cada ruido, cada paso en el suelo. Cuando cruzó el muro y vio a Elías en la penumbra, el pecho jadeando por el esfuerzo, sintió algo nuevo. Un hilo de esperanza. Le entregó la bolsa sin una palabra. Él la guardó bajo el abrigo y con un breve gesto la ayudó a montar de nuevo. El plan estaba en marcha. No había vuelta atrás. De regreso a la choza, Elías y Clara encontraron a Aurora esperando. Con movimientos ágiles, ella esparció los documentos sobre la mesa y comenzó a organizarlos. Necesitamos pruebas claras, que puedan ser leídas y entendidas de inmediato. No tendremos tiempo para largas explicaciones cuando lleguen los hombres del ferrocarril, dijo, concentrada. Clara, inclinada sobre los papeles, leía cada línea con ojos agudos de quien busca más que justicia. Busca verdad. Elías observaba a las dos mujeres sintiendo un orgullo inesperado. Allí, en esa modesta sala, se estaba formando un levantamiento silencioso. Cuando terminaron, Aurora dobló cuidadosamente los documentos y los puso dentro de un paquete de tela gruesa. Lo llevaré al telégrafo. Él tiene contactos que pueden difundir esto en la capital antes de que los hombres con corbata del pueblo se den cuenta. Pero necesitamos otro frente, añadió, mirando a Elías con una mirada pesada de significado. La idea vino rápido, panfletos, hojas simples con extractos de los documentos y nombres de los involucrados.
Elías conocía a un modesto tipógrafo, un hombre discreto y con rabia contenida hacia la élite local. Si actuaban rápido, podrían imprimir unas pocas docenas antes de la llegada de las autoridades. Sin perder tiempo, Elías ensilló de nuevo el caballo y partió con Aurora. Clara quedó en la casa, encargada de vigilar el resto de los documentos. Por primera vez en semanas, estaba sola, pero ya no como prisionera. Había en su pecho una energía nueva. Caminó por la casa, los pasos ahora más firmes. De vez en cuando se detenía ante un retrato antiguo de una mujer y un niño, los ojos tristes pero tiernos. Imaginó quiénes habrían sido. Y por primera vez pensó no en lo que había perdido, sino en lo que aún podía construir. El tipógrafo, hombre pequeño de manos manchadas de tinta, no hizo preguntas. Al ver el contenido de los papeles, solo murmuró un «ya era hora» y se puso a trabajar. Elías y Aurora ayudaron como pudieron, girando la vieja prensa manual, esparciendo hojas para secar. El tiempo corría en su contra. Cuando el sol comenzó a romper el horizonte, una pila de panfletos estaba lista. Elías enrolló el montón en un paño y partió sin descanso. Mientras cabalgaba de regreso, el pueblo despertaba. Mujeres barrían las aceras, hombres abrían tiendas, niños corrían por los callejones. Pero un ambiente extraño flotaba en el aire. Rumores ya comenzaban a circular. Un nuevo juez llegaba, los hombres del ferrocarril venían con él, y algo se movía tras bambalinas. Elías, al pasar discretamente, notaba las miradas inquietas. La rueda del destino giraba, y por primera vez sentía que podía estar del lado correcto de ese engranaje. En la plaza central, una pequeña multitud comenzaba a formarse. Las autoridades locales se preparaban para recibir a los visitantes, con discursos ensayados y sonrisas falsas. Fue entonces cuando los panfletos comenzaron a aparecer, dejados en puertas, escaleras, mostradores de venta. Un niño atrevido dispersó varios bajo las ventanas de la alcaldía. En minutos, la noticia corría como fuego en pasto seco. Grupos de habitantes leían en voz alta los nombres impresos. El coronel, el juez, Anselmo Bastos, los comerciantes cómplices, fraude, robo, corrupción. Elías llegó a la plaza a tiempo para ver los primeros rostros pálidos de los poderosos al enfrentarse con el contenido. Clara, que vino con Aurora, observaba de lejos, el corazón palpitando. Por primera vez, las miradas no la encaraban como la joven de la subasta, sino como alguien que llevaba en sus manos un cambio más grande que ella misma. Cuando el juez Golbeya y el coronel llegaron a la plaza, acompañando a los ingenieros y representantes de la compañía ferroviaria, encontraron un escenario inesperado. Los panfletos estaban por todas partes. Hombres y mujeres murmuraban, señalaban, exigían explicaciones. Uno de los ingenieros, un hombre alto de bigote espeso, sostenía uno de los papeles y lo leía con ceja arqueada. «Son acusaciones serias», dijo en tono seco. El coronel intentaba desdeñar, alegando que se trataba de calumnias. Pero la llegada del nuevo juez, un magistrado venido directamente de la capital, cambió el clima. Hombre de reputación firme, no acostumbrado a alianzas locales, tomó los panfletos en mano y exigió una investigación inmediata. La vergüenza de los poderosos era visible. Elías, desde un rincón de la plaza, observaba todo con ojos atentos. No había victoria aún, pero el juego había cambiado, y por primera vez una brecha en el muro de la impunidad se abría. Clara, con la capucha sobre el rostro, se mantenía cerca de Aurora, observaba cada movimiento, cada palabra intercambiada entre los hombres de uniforme y toga. Cuando vio a su padre rodeado y cuestionado, algo dentro de ella se rompió. No era venganza, era alivio. Por tanto tiempo había cargado miedo, vergüenza y culpa. Ahora, ante esa escena,
Se sentía más ligera. Ya no era solo la hija de Anselmo Bastos, era Clara, y ese día, nacido de una mañana de horror, se convertía en su primer día verdaderamente libre. Al lado de Elías y Aurora, sabía que aún habría luchas, represalias, dificultades, pero también sabía que de ahora en adelante su vida tendría otro sentido. Y en ese instante, sin palabras, los tres entendieron que lo que habían hecho juntos era más grande que cualquiera de ellos hubiera soñado al amanecer. En las semanas siguientes, las investigaciones avanzaron con una rapidez inusual para los estándares del pueblo. La presencia del juez de la capital y de los representantes de la compañía ferroviaria obligó a los poderosos a retroceder. El coronel fue arrestado preventivamente, el juez Golbeya destituido y Anselmo Bastos, humillado públicamente, vio sus bienes congelados. La llegada del ferrocarril fue mantenida, pero el trazado modificado, pasando ahora por tierras de pequeños propietarios, entre ellos Elías Sampayo. La choza solitaria se convirtió en punto de encuentro. Gente sencilla, antes callada, venía en busca de consejo y apoyo. Clara, lejos de huir, permaneció, no solo por gratitud, sino por elección. Comenzó a enseñar a niños a leer y escribir, usando la pequeña sala de Elías como escuela improvisada. Cada palabra escrita, cada cuaderno llenado, era un paso más hacia un futuro diferente. La noticia de la nueva escuela corrió por el pueblo. Primero llegaron los hijos de campesinos, luego los de inmigrantes, e incluso algunos niños blancos de familias humildes. Elías observaba en silencio ese florecer inesperado. En el rostro de Clara veía la misma determinación de la noche en que abrió la caja fuerte, pero ahora había también un brillo de esperanza. Doña Aurora, siempre presente, decía que el pueblo nunca volvería a ser el mismo, y no era exageración. Lo que comenzó como un acto de desesperación, salvar a una joven de una infame subasta, se convirtió en el inicio de una pequeña revolución. Elías, que por tanto tiempo vivió al margen, ahora era visto como líder, no por discursos ni fuerza, sino por ejemplo, y en su interior comprendía, ese día fatídico en la plaza no solo fue el día en que salvó a Clara, también fue el día en que se salvó a sí mismo. Meses después, en una mañana de cielo claro, una placa de madera fue colocada en la entrada del terreno de Elías. Escuela Libre de Villa Esperanza. Clara Sampayo, decía en letras simples. El nombre elegido no fue casual. Clara, que ahora usaba el apellido de Elías como señal de una nueva identidad, rechazó cualquier título pomposo. Quería solo ser reconocida por lo que hacía, no por lo que fue. La decisión de adoptar el nombre de Elías no vino por obligación, ni por convención. Fue un gesto de respeto, de cariño y de pertenencia. En la pequeña comunidad que se formaba alrededor de la escuela, barreras de color y clase comenzaban a disolverse, no sin resistencia. Siempre había miradas torcidas, susurros de rencor, pero también había un soplo de cambio, algo que nadie podía ya contener. En una tarde de clase, Clara vio a Elías parado a la sombra de un jacarandá, observando a los niños que corrían por el patio. Se acercó, y por un instante, ambos quedaron en silencio, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Lo que habían construido allí era frágil, vulnerable a las fuerzas que siempre rondaban, pero era real, y era un comienzo. Elías, con voz baja, murmuró, «Nunca pensé que un día así fuera posible». Clara sonrió con una mirada calmada y firme. «Yo tampoco, pero fue, y es solo el comienzo». En ese momento simple, en medio del sonido de risas y pasos apresurados, ambos supieron, ese día, que comenzó con una infame subasta, jamás sería olvidado. Cambió no solo el destino de Clara, ni de Elías, cambió el rumbo de Villa Esperanza, y en lo profundo de sus corazones
Ambos sabían, nada volvería a ser como antes. Con el paso del tiempo, más cambios se consolidaron. El ferrocarril trajo nuevos rostros, nuevas ideas y con ellas nuevas tensiones. Pero también trajo oportunidades. Los registros de tierra fueron revisados bajo nueva autoridad y la pequeña propiedad de Elias se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad. La escuela, ahora frecuentada por niños de todas las procedencias, ganaba reconocimiento incluso más allá del pueblo. Clara, con su estilo directo y su historia conocida por todos, se convirtió en una referencia para mujeres y jóvenes que antes no se atrevían a soñar. Elías, sin discursos ni ambiciones políticas, era buscado por quienes buscaban orientación. No eran héroes, ni se veían como tales. Eran solo dos personas que, en un día de decisiones difíciles, habían decidido actuar. Y el rastro de esa decisión seguía vivo, en cada palabra aprendida, en cada conversación en la plaza, en cada mirada que se levantaba con más coraje. En una tarde cualquiera, años después, Elías se paró frente a la escuela, ahora ampliada y rodeada de flores. Los niños reían a lo lejos. Clara, sentada en un banco, corregía cuadernos. Él se acercó y quedó allí, en silencio. No necesitaban palabras para reconocer lo que habían vivido. Ese día, el día de la subasta, volvía a su memoria con nitidez. Todo lo que siguió partió de allí. Un instante de impulso, una decisión tomada con el corazón. Elías respiró hondo. El pueblo aún tenía mucho por cambiar, el mundo mucho más. Pero allí, en ese pedazo de tierra antes olvidado, sabía que ya habían sembrado algo que nadie podría arrancar jamás. Un gesto simple, una vida salvada y un futuro, por fin, posible.